Hermanos, vamos a Colosenses capítulo 2, y vamos a leer del versículo 8 al 23, porque allí está la esencia de toda la carta que el apóstol Pablo escribe a estos hermanos, que recuerden, no fue él quien plantó la iglesia, sino él recibió noticias de Epafras, que fue a visitarlos mientras Pablo estaba en la cárcel en Roma, llevándole algunos antecedentes respecto a lo que estaba pasando en la iglesia y particularmente a un peligro que estaba viviendo la iglesia en su contexto, producto de una herejía que estaba apareciendo recién en ciernes, es decir, como una semilla nada más, y que a principios del siglo II después de Cristo ya se desarrolló completamente, como era el gnosticismo, que era una mezcla de filosofía griega, de misticismo oriental y también de judaísmo. Una mezcla extraña también finalmente se metió dentro del cristianismo y produjo algunas dificultades posteriormente en la historia de la iglesia. Sin embargo, ya en este tiempo era un peligro inminente. Y por eso el apóstol Pablo comienza en el versículo 8 diciendo lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo hace una advertencia solemne para que se cuiden de la filosofía que procede del corazón humano, de tradiciones humanas que intentan hacer pensar que necesitamos algo más fuera de Cristo, que esta iglesia y estos hermanos necesitaban algo más, a Cristo y algo más, para tratar de desvirtuar en realidad lo que es la doctrina de la plenitud de Cristo en el creyente y el creyente absolutamente pleno, completo. La palabra es la misma que aparece en el versículo 10, vosotros estáis completos en Él, y la palabra que menciona Pablo en el versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La misma palabra aquí dice, vosotros estáis plenos en Él, o completos en Él, ese es el sentido. Pero la filosofía, a través de la filosofía humana, querían desvirtuar esa realidad y querían hacer creer que necesitaban algo más que Cristo. Ahora, en el versículo 16 al 17, como vimos nosotros en las entregas precedentes, allí el apóstol Pablo dice que uno de los problemas, una de las cosas que estaba provocando problemas o iba a provocar problemas dentro de la iglesia en Colosas era el legalismo. El hecho de tratar de ganarse el favor de Dios a través de esfuerzos humanos, intentando ver a Dios como una especie de comerciante con el cual yo transo, y entonces yo hago algo para que Dios me dé algo en consecuencia.
Yo cumplo rituales o reglas humanas o incluso la palabra de Dios, pero con la finalidad, con la motivación de recibir algo en recompensa por lo que yo hago. Eso es legalismo y es lo contrario a la gracia, como hemos visto anteriormente. Posteriormente, en los versículos 18 al 19, Pablo menciona otra situación conflictiva que se estaba produciendo o se podía producir en la iglesia y tenía que ver con el misticismo. Otra vez, el no conformarse solo con Cristo, como que necesitáramos algo más. Y en este caso, Pablo habla de esta tendencia casi natural en el corazón humano de querer recibir otras revelaciones además de lo que ya ha sido dado, de querer tener un conocimiento superior para de alguna manera decir que somos superiores a los demás en términos espirituales, porque nosotros sí hemos recibido de Dios un sueño, una visión, una profecía, lo que sea, con el propósito de poder hacernos ver como personas que estamos más cerca de Dios con un conocimiento que no todas las personas tienen. Esto es misticismo. Y luego, en los versículos 20 al 23, que en nuestro texto en el día de hoy, va a hablar de otro peligro que era inminente en la iglesia en Colosas, que es el peligro del ascetismo. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué es el ascetismo? El ascetismo es la doctrina que enseña que nosotros debemos privarnos de ciertos placeres, de ciertas comodidades, llevar una vida rigurosa si queremos crecer espiritualmente. El ascetismo de alguna manera está dado otra vez para poder satisfacer el orgullo humano de creernos suficientes para que a través de la abstención de privaciones de ciertas cosas que son legítimas, podamos supuestamente crecer espiritualmente o crecer en santidad delante de Dios. Proviene del griego, la palabra ascetismo proviene del griego askesis, que significa entrenamiento o ejercicio, es decir, ejercitarnos de alguna manera, privándonos de ciertas cosas para que de esa manera alcanzar un nivel espiritual más profundo, más alto, una mayor cercanía con Dios, una mayor santificación de nuestra vida. Ellos enseñaban que en la medida en que debilitamos el cuerpo, porque lo consideraban de acuerdo a la filosofía griega como la prisión del alma, como decía Platón, decía que el cuerpo es la cárcel del alma. Entonces ellos en ese sentido pensaban que había que debilitar el cuerpo por medio de ayuno, de dormir poco, ¿cierto? Y de infligir dolor al cuerpo. En esa misma medida fortalecíamos el alma. En otras palabras, estaban diciendo, en la medida que nosotros hacemos sacrificios con nuestro cuerpo, privándolo de muchas cosas, de esa misma manera, en esa misma proporción, el alma va a ser fortalecida. Porque finalmente el cuerpo no tenía mayor importancia, pero el alma sí, entonces había que privar al cuerpo para poder fortalecer el alma. Nosotros tenemos una especie de ascetismo en el día de hoy en algunas prácticas que están dentro del catolicismo romano, por ejemplo, cuando cada año se hacen fiestas a grandes santos, ¿cierto? A la misma Virgen, como la fiesta de los Vázquez, recuerdan que se hace todos los años por allá en el norte, donde las personas muchas veces caminan cuadras y cuadras de rodilla y cuando van cerca incluso se arrastran para infligir algún dolor al cuerpo como si eso tuviese algún tipo de virtud especial, como que fuera algo muy agradable o más agradable a Dios por este tipo de cosas. Evidentemente, este tipo de prácticas no tienen ninguna capacidad para poder producir mayor santificación en nuestra vida. En la iglesia evangélica se ve muchas veces también la práctica del ayuno, pero con una motivación incorrecta, pensando que en la medida en que nosotros ayunamos y damos a conocer que estamos ayunando, y entonces demudamos nuestro rostro, así como lo hacían los fariseos, de esa manera podemos agradar más a Dios.
ayunar para alcanzar algún tipo de cosa que Dios tiene que darnos producto del sacrificio que estamos haciendo. Eso es ascetismo, el privarse de ciertas cosas para poder tener un grado mayor de virtud delante de Dios. Ahora, aquí el apóstol Pablo vuelve a decir, como en los casos anteriores, cuando hablamos del peligro del legalismo, del peligro del misticismo, que en realidad esto es una demostración de alguien que no tiene y no está satisfecho completamente pleno con el Señor Jesucristo. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos. ¿Por qué haces esto? ¿Cuál es el sentido? Si ya en Cristo estás completo, estás satisfecho, no necesitas nada más. Y entonces comienza Pablo a decir, ¿por qué? Esto es inútil, no tiene sentido. Es absurdo, es confiar en algo que yo puedo hacer para tener una mayor virtud delante de Dios, para ser más aceptable delante de Dios. El creyente ha muerto con Cristo, dice allí el apóstol Pablo, ya murió al mundo y las cosas del mundo. Como decía el apóstol Pablo, que en la cruz de Cristo el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Estoy muerto al mundo y el mundo está muerto para mí. De tal manera que al estar muerto con Cristo, porque ese es el sentido, hay una identificación en mi unión con Cristo, en mi unión vital con Cristo por la fe, yo muero con Cristo y yo resucité con Cristo, entonces ya no necesito ninguna otra cosa. Ya lo que es del mundo no tiene mayor trascendencia, no tiene una atracción vital para nosotros como creyentes. Recuerden lo que vimos en la mañana, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y si esa es una realidad, entonces ¿por qué pensamos que todavía podemos, de alguna manera, entre comillas, extorsionar a Dios a través de nuestros sacrificios, infringiendo ciertos privaciones a nuestro cuerpo de ciertos placeres? No, yo no hago esto, no tomo esto, yo no hago esto otro, y entonces soy de alguna manera mejor que los demás porque soy más espiritual de esa forma. Jerónimo, el traductor de la Biblia, de la traducción de la Biblia al latín, de la Vulgata latina que se llamó, cuenta él cómo, habiendo vivido una vida lujuriosa desde su juventud, después que vino a ser un cristiano, huyó de todo contacto con el mundo grosero y vulgar, en el cual una vez había buscado satisfacer su deseo carnal. Él dejó Roma y viajó a Palestina, y allí vivió en una caverna cerca de Belén, donde buscó subyugar su naturaleza carnal por medio de ayunos, casi hasta la inanición, es decir, casi hasta la muerte. Y después nos cuenta cuán desilusionado estaba cuando, agotado y cansado, cayó dormido y soñó que estaba todavía desenfrenado entre compañeros disolutos de los días de su impiedad. La carne no puede ser llevada a sujeción, ella no puede ser mejorada por sujetar las ordenanzas, sea humanas o divinas. Pero mientras andamos en el Espíritu, eso es lo que dice la Biblia, y ocupado de este modo con el Cristo resucitado, somos libertados del poder de las codicias carnales que batallan contra el alma en la porción del paréntesis, versículo 21-22, el apóstol nos da un ejemplo, si podemos decir así, de las ordenanzas carnales o doctrinas de hombres a las cuales él se refiere. No toques, no gustes, no lleves, dando a entender que todo lo de las cosas en lo que nos abstenemos, eso produce una mayor calidad espiritual en nosotros, pensando que de esa forma vamos a subyugar los deseos carnales que batallan contra el alma. Este hombre, Jerónimo, se dio cuenta finalmente que todo lo que había hecho, todo el sacrificio que había hecho no valió ni sirvió absolutamente de nada. Hermanos, cuando nosotros empezamos a pensar que somos mejores creyentes porque nos abstenemos de ciertas cosas, mientras los otros son peores creyentes porque no se abstienen de ciertas cosas, evidentemente estamos cayendo en una equivocación notable. Nuestro orgullo nos está pasando la cuenta nuevamente. ¿Cuál es el origen del ascetismo? El mismo origen del legalismo, el mismo origen del misticismo, orgullo. La carnalidad nos hace pensar que somos mejores haciendo cosas o dejando de hacer cosas. En el caso del legalismo, haciendo cosas.
En el caso del misticismo, recibiendo ciertas cosas especiales a través de revelaciones particulares, y en el caso del ascetismo, dejando de hacer ciertas cosas. Muchas veces, hermanos, pensamos que estos preceptos que nosotros hemos escuchado por mucho tiempo a través de la tradición, incluso evangélica, diciendo los creyentes son los que no hacen esto y no hacen esto, y eso es un error. Es un error muy grande. Estamos de alguna manera pensando que lo que nosotros hacemos, eso es lo que va a producir una mayor santificación en nuestra vida y vamos a ser más aceptos delante de Dios. El ascetismo es una cosa infantil que parece espiritual. Los rudimentos del mundo, dice el apóstol Pablo, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, al ABC de las cosas, a lo básico, a lo fundamental. A eso se está refiriendo cuando dice los rudimentos del mundo. Todo esto es propio de la naturaleza carnal que dice, haz esto y aquello y ganarás esto y aquello. Si tú dejas de hacer esto, entonces vas a estar mejor con Dios. ¿Durante cuánto tiempo nosotros escuchamos, muchas veces desde los púlpitos esto? No, el creyente se caracteriza por lo que no hace, pero no por lo que hace. Por ejemplo, un ejemplo muy propio de nosotros también, incluso en el contexto de nuestra cultura. El beber alcohol es algo grave. Si tú no bebes alcohol, estás cumpliendo con Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. Esos son dogmas. Y justamente la palabra que utiliza aquí es muy interesante cuando dice, como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos. Esta palabra, sometéis, es dogmatizo en griego. De allí viene nuestra palabra dogma. Una regla, una norma inviolable. Si tú violas esa norma, estás incumpliendo. No vas a crecer en santidad. Ahora, la Biblia no dice lo otro, la Biblia no dice que las personas tienen que desenfrenarse bebiendo alcohol, porque eso es pecado claramente, no estamos hablando de eso, sino del hecho de prohibir ciertas cosas que son legítimas. Y pensar que a través de esas prohibiciones y a través de esas abstenciones, las personas van a tener una mejor espiritualidad y un proceso mayor en su crecimiento en santidad. Hay muchas otras cosas que podemos mencionar, yo solamente mencioné una, pero hay que ser muy cuidadosos con intentar pensar que a través de las cosas que nos abstenemos nosotros podemos ganar ciertas cosas delante de Dios. Toda religión no cristiana, es interesante, toda religión no cristiana, todas ellas apelan al hombre y su supuesta capacidad para ganar el favor de Dios y tener una relación más estrecha con Él. Ustedes pueden revisar, pueden estudiar todas las religiones que han existido en el mundo y cada una de ellas siempre lleva al mismo concepto. Tú puedes, tú eres capaz. A través de lo que tú haces o dejas de hacer, tú te ganas el favor de Dios. Miren cómo le llama el apóstol Pablo a este tipo de doctrinas ascéticas. Vamos a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. 1 Timoteo 4, 1 en adelante. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, miren lo que van a hacer, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Miren lo que dicen los primeros versículos. ¿Cómo le llama a este tipo de doctrinas ascéticas? Le llama espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuando hablamos del ascetismo, entonces no estamos hablando de algo que puede ser o no puede ser. Estamos hablando de algo que pervierte la misma esencia del Evangelio. Ese es el gran problema del legalismo, del misticismo y del ascetismo. Pervierten la esencia del Evangelio, el centro, el corazón del Evangelio, que dice que solo por gracia
tenemos todo lo que tenemos. Y que solo por gracia vamos a ser santificados. Y que solo por gracia vamos a ser glorificados. Por eso es que es peligroso. Doctrinas de demonios. Y miren lo que ocurre. Prohibirán casarse. ¿Y qué pasó con eso? Cuando se llevó a la práctica en la iglesia, ¿qué pasó con eso? Todo lo que vemos en el día de hoy a través de las noticias es una evidencia de que esto es algo muy equivocado. Lo que está pasando en el día de hoy en toda la iglesia mayoritaria, ¿cierto?, en el mundo en general y en Latinoamérica, ¿por qué se están dando este tipo de aberraciones que estamos apreciando? Por esta doctrina, por eso son doctrinas de demonios. Prohibirán casarse cuando lo lógico, lo normal, lo natural es que una persona se case. La abstención de esto nos hace supuestamente más puros delante de Dios. Es verdad que el apóstol Pablo dice al escribir, ¿cierto?, a los romanos, a los corintios, perdón, dice que en el fondo el no casarse da más lugar para que una persona sirva en forma más completa al Señor, porque no va a tener que preocuparse de su esposa y de sus hijos. Pero Pablo no está diciendo que esa es una regla y una norma, sino que es una posibilidad. Y dice inmediatamente, pero si no tienes la capacidad, ¿cierto?, de abstención de relaciones sexuales, entonces cásate, porque mejor es casarse que estarse quemando. De tal manera que sí, estas doctrinas de abstención de cosas como esta, como prohibir casarse, son doctrinas de demonios. Y mandarán abstenerse de alimentos. En el día de hoy tenemos ese tipo de cosas. Mandan a abstenerse de alimentos, de eso no hay que comer, no de eso tampoco, de eso otro tampoco. Hermanos, allí dice el apóstol Pablo, el Señor santificó los alimentos. Esto no gana un favor más grande, mayor delante de Dios, en absoluto. El ascetismo viene del mismo infierno. A Jesús lo trataron como un bebedor y un comedor, mientras que a Juan lo identificaban como una persona que no bebía alcohol ni tampoco comía, sino que, cierto, su comida era de cosas silvestres, miel silvestre y langostas. Es una persona rara, decían Juan. Viene el Señor Jesucristo y come y bebe alcohol, porque bebía vino, y algunos dicen, no, eso no era vino fermentado. En realidad no es así, la Biblia dice que era vino. ¿Y por qué creen ustedes que a los discípulos, cuando en Hechos capítulo 2, obviamente en forma equivocada, una percepción equivocada de la gente ahí, cuando empezaron a hablar en lenguas, las lenguas, no en lenguas extrañas, sino en los idiomas de aquellos que estaban representados allí, le dijeron, ellos están borrachos. Porque obviamente el vino que tomaban era un vino embriagante. Bueno, allí dice en Mateo capítulo 11, versículo 16, que esta gente que persiguió al Señor por todos lados, también estaba allí increpándolo porque él sí bebía y sí comía. Capítulo 11, versículo 16. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Palos porque boga y palos porque no boga, ¿cierto? Aquí lo tratan, miren, un hombre comilón y bebedor de vino, no en el sentido de que el Señor Jesucristo, obviamente, no es así, era una persona que se embriagaba, no, sino que bebía circunstancialmente, como lo hizo la cena del Señor, ¿recuerdan? Cuando estaban en la cena pascual y allí instituyó la cena del Señor, habían copas de vino. Pero miren lo que dice, lo que está apuntando el ascetismo. Si tú te abstienes de estas cosas, entonces tú vas a ser mejor considerado delante de Dios. Por eso es inútil el ascetismo, porque no lleva a lo que promete llevar a una espiritualidad mayor.
Las reglas humanas a través de la obediencia a la cual los ascetas esperaban alcanzar un más, o con lo cual los ascetas esperaban alcanzar un más alto, elevado grado de espiritualidad, no sirve para nada. No sirve para nada. Estas cosas realmente tienen una apariencia de sabiduría externamente, pero no es esto a lo que apunta la verdadera santidad. Y quizás es bueno hablar un poquito de lo que significa la verdadera santidad. La verdadera santidad no es la expresión externa de la abstención de ciertas cosas o del cumplimiento de ciertas reglas con el propósito de parecer como más aceptable delante de Dios, sino la verdadera espiritualidad es la piedad del corazón. Aquella que busca a Dios sinceramente, genuinamente. Aquella que pasa tiempo con el Señor todos los días de su vida porque tiene un deseo profundo por tener una relación y una comunión íntima con Dios. Aquella que no está basada en los rituales externos y ceremoniales simplemente, sino en una devoción personal íntima. Allí donde nadie lo ve, donde está meditando en la palabra, donde está escuchando la voz de Dios y se deleita en la presencia de Dios. Eso realmente es santidad. Ahora, el hecho de abstenerse de ciertas cosas no hace a una persona más espiritual. Tampoco el hecho de hacerlo nos hace más aceptable delante de Dios. Ninguna de las dos cosas. La abstención de alimentos o alcohol no afecta nuestra relación con Dios. Son cosas sin importancia en términos espirituales. Y otra vez, no estamos hablando de pecado. No estamos hablando de pecado. No quiero que se confundan y piensen que yo estoy diciendo, bueno, entonces hay que beber desenfrenadamente. No. Eso no es lo que dice la Biblia. No estamos hablando de pecado. Estamos hablando de simplemente la abstención de ciertos alimentos o de ciertas cosas que nosotros podemos beber o no beber. Eso es parte de cada uno. Si alguno quiere abstenerse siempre, está bien. Pero si alguno no quiere abstenerse siempre, también está bien. Cuando pasa el límite de lo prohibido expresamente en las Escrituras, ya es pecado. Pero el ascetismo está hablando de la abstención rigurosa de ciertas cosas. Por ejemplo, Martín Lutero. Lutero era una persona que se sacrificaba de una forma tremenda. Recuerden cómo llegó a la Iglesia Católica. Él era un hombre que estudiaba para ser un abogado y un día iba, en una noche de mucha lluvia, había una tormenta eléctrica, iba a caballo y cayó un rayo cerca de él y él cayó del caballo y muy asustado, él hizo una promesa y gritó a Santa Ana que lo ayudara y si ella lo ayudaba, entonces él iba a ser un monje. Y bueno, eso fue, no murió y finalmente llegó bien a su casa y él se transformó en un monje agustino, en ese tiempo. ¿Y qué es lo que hacía? Él pensó precisamente que la rigurosidad con la cual tratara su cuerpo es lo que le iba a permitir tener una mayor aceptación delante de Dios. Y pasaba noches enteras, a veces hasta casi el grado del congelamiento, la hipotermia afuera, para poder hacer sufrir al cuerpo y de esa manera poder santificar su alma. En un concepto absolutamente equivocado. Se flagelaba incluso muy fuertemente, se abstenía de alimentos, hacía una cantidad de sacrificios para ser aceptables a Dios, hasta que encontró ese bendito texto de las Escrituras, que lo había enseñado incluso en la cátedra que él enseñaba en la Universidad de Wittenberg. Sin embargo, un día el Señor abrió sus ojos para que viera lo que significaba que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Y allí él entendió que todos sus sacrificios que hacían para privarse de cosas, para maltratar su cuerpo, era absolutamente inútil. Lo que había hecho Cristo en la cruz, ese sacrificio sí tenía valor inmenso y eterno para la salvación de su alma y para la santificación de su alma. De eso se trata. Los monjes de la Edad Media se flagelaban para lograr vencer el pecado. Los ermitaños, estos monjes que fueron, ¿cierto?, se fueron a la montaña y allí hicieron sus moradas pensando que al apartarse del mundo de esa manera ellos iban a poder obtener una mayor santificación. Se equivocaron rotundamente. Porque el problema es que el pecado va en el corazón del hombre y entonces donde el hombre vaya no tiene importancia.
Alejarse del mundo en el sentido físico no es la respuesta. Recuerden lo que pasó con el Señor Jesucristo. Él vivió en el mundo, pero nunca fue del mundo. Y por eso Él dice, estos están en el mundo, pero no son del mundo. La santificación se logra en medio del sistema, pero no siendo fiel al sistema. De esa manera podemos crecer espiritualmente. Castigar el cuerpo no ayuda al alma. Dios nunca demandó esto de sus hijos. Es más bien manifestar una apariencia de piedad, pero es en realidad la expresión del orgullo. El ascetismo proviene, como dijimos anteriormente, del orgullo del corazón humano. Legalismo, misticismo y ascetismo son contrarios al Evangelio. El asceta cree que los sufrimientos en la cruz no son suficientes. Por esa razón, piensa que debe abstenerse de muchas cosas, sufriendo para completar los sufrimientos de Cristo. Pero los sufrimientos de Cristo ya están completos. Él murió una sola vez para poder volver por segunda vez a buscar a los que han creído en Él. Les dio vida eterna para siempre y también el poder para la santificación a través de la obra suficiente que Él hizo en la cruz. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 23, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Estas cosas tienen realmente una apariencia de sabiduría en culto voluntario y humildad y descuido del cuerpo, castigado por el cuerpo por hacerlo sufrir. Es natural suponer que tales cosas tendrían una tendencia a libertar a uno de los deseos carnales, pero incontables miles de monjes, ermitaños y ascetas de todas las descripciones de todos los tiempos han probado que estas cosas son inútiles contra los deseos de la carne. Y esto es lo peor del ascetismo. Es, digamos, una de las cosas peores. Es inútil para la santificación. Uno no puede encerrarse en un monasterio en vista de escapar del mundo, solo para encontrar posteriormente que ha llevado consigo al mundo. Uno bien puede morar en una cueva en el desierto en vista a subyugar la carne, solo para encontrar que mientras más el cuerpo es debilitado y descuidado, más poderosa viene a ser la carne. El doctor A.T. Robertson traduce la última parte del versículo 20 porque de esta manera. ¿Por qué, como viviendo en el mundo, usted dogmatiza? Como no toques, no gustes, no lleves. Estas reglas pueden ser elevadas a la importancia de dogmas, pero nunca lo capacitarán a uno para alcanzar el objeto que tiene a la vista, cuál es la santificación del alma. Hermanos, la abstención de ciertas cosas nunca nos van a dar un mayor favor delante de Dios, un progreso en nuestra santificación. Necesitamos tener muy claro esto. Lo que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 20 es que tengamos cuidado con hacer dogmas, con hacer reglas de cosas que la Biblia no hace reglas, ni dogma alguno. Que seamos conocidos por odiar el pecado y amar la justicia, pero no por odiar aquellas cosas que nos han dicho y nos han transmitido de generación en generación como pecaminosas cuando nunca han sido pecaminosas, para poder obtener un mejor grado de santificación. Eso no es posible a través de la abstención de cosas. Ahora, aquí quiero aclarar algo que nosotros tenemos la tendencia a ser extremistas y vamos de un lado a otro. Entonces, pastor, ¿usted está diciendo que podemos hacer cualquier cosa lo que queramos? No, eso no es lo que yo he dicho. Es más, la Biblia llama claramente a que nosotros combatamos todo el tiempo contra el pecado. El Evangelio enseña la autonegación. ¿Recuerden lo que el Señor Jesucristo le dijo? Aquel que quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es lo primero que le dijo? Niéguese a sí mismo. Por tanto, la autonegación es un mandato bíblico, pero la autonegación no tiene que ver
con el ascetismo. Son dos cosas distintas y podemos llegar a confundirlas. Negarse a todas aquellas cosas que luchan contra el alma, eso es autonegación. Negarse a aquellas cosas que son pecaminosas en forma evidente, que están plasmadas en las Escrituras. Eso no es ascetismo, eso es cristianismo. Hay que negarse a todas aquellas cosas que atentan contra el espíritu. Eso es santificación, no ascetismo. Por tanto, no se trata de vivir y hacer lo que uno quiere, sino hacer lo que Dios quiere. Pero para hacer lo que Dios quiere tenemos que luchar también contra nuestra carne. Y por eso necesitamos mortificar el pecado. Tenemos que matar el pecado para que el pecado no nos mate a nosotros. Este es el sentido. Recuerden, miren, el apóstol Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 9, versículos 24 al 27. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27, haciendo el ejemplo, mostrando el ejemplo de un atleta y de un boxeador. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Miren lo que dice, de todo se obtiene. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. ¿El apóstol Pablo está promulgando y propagando el ascetismo allí? No. Pablo está diciendo que la persona que tiene claro cuál es su objetivo en la vida, que es agradar a Dios, que es glorificar a Dios, que es vivir para Cristo, esa persona se va a abstener de muchas cosas. Pero se va a abstener porque tiene un propósito superior. Va a ser disciplinado. Por eso en el versículo 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo, no en el sentido físico, literalmente, como lo entendieron los ermitaños o los monjes. No en el sentido de flagelarse, de tratar de conseguir, de obtener dolor, ¿cierto?, de este tipo de cosas. No, sino golpeo mis apetitos carnales. Sino golpeo aquellas cosas que evidentemente me van a desviar del camino. Por tanto, la autonegación es absolutamente bíblica. Todos nosotros sabemos que hay cosas a las cuales somos más proclives, ¿verdad? Y no hacen bien a nuestra alma. Por tanto, debemos negarnos a ellas. Con todas las fuerzas del corazón, con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Aquellas cosas que nos van a tentar y nos van a sacar del camino, tenemos que negarnos. Y no solo eso, cortar de raíz cualquier insinuación de pecado. Por tanto, la autonegación sí es bíblica, pero no el ascetismo. Porque nos negamos a ciertas cosas no para ganar el favor de Dios, porque Cristo ya lo ganó por nosotros, sino que nos negamos a esas cosas para no ofender a aquel que hizo todo el sacrificio por nosotros. No es por nuestro sacrificio que somos aceptos delante de Dios, sino por el sacrificio de Cristo. Como una respuesta de gratitud, entonces, nosotros nos abstenemos porque Cristo pagó por mis pecados y ahora yo deseo agradarle y honrarlo con todo lo que soy y todo lo que hago. Ese es el sentido. El ascetismo no es bueno porque procede, como dice el apóstol Pablo ahí, de mandamientos y doctrinas de hombres. Procede del mundo, el origen del ascetismo es el mundo, el origen del ascetismo son doctrinas de hombres. Y estas cosas todas se destruyen con el uso. Pero, aquí está lo último, que es lo que quiero recalcar también antes de terminar esta exposición. Pero aquí hay algo muy importante. Así como la respuesta para el legalismo es la gracia de Dios en Cristo, así como la respuesta del misticismo es el Señor Jesucristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Así también, para combatir adecuadamente el misticismo, está el Evangelio del Señor Jesucristo, nuestra unión vital con Cristo. Versículo 20.
Pues si habéis muerto con Cristo, ya morimos realmente con Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que debemos identificarnos tanto con su muerte como con su resurrección. Justamente en el contexto de la santificación en el capítulo 6 de Romanos, Pablo destaca esto una y otra vez. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nuestra identificación con Cristo, nuestra unión vital con Cristo es lo que combate definitivamente el ascetismo. Hermanos, ya no me abstengo de esto y de esto otro porque eso me va a llevar a una mayor santificación, sino que me abstengo de ciertas cosas voluntariamente porque aquellas cosas de las cuales me abstengo batallan contra mi alma y producen una división en mi relación con Dios. Cuando es pecado, pero cuando no hay algo pecaminoso inherentemente en lo que hago, no lo veo como algo que tenga que abstenerme, porque de esa manera yo estoy negando lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Hay una unión con el Señor. Cristo y yo estamos unidos indisolublemente. Él está en mí, yo estoy en Cristo. Y en consecuencia, la respuesta al ascetismo otra vez es el Evangelio glorioso de Jesucristo. El hecho de que Él haya venido y haya muerto en la cruz en mi lugar, el hecho de que haya pagado por todos mis pecados, por toda mi maldad, por toda mi soberbia, por todo mi orgullo, el hecho de que Él haya resucitado poderosamente entre los muertos, el hecho glorioso que Él me haya sacado de esa condición en la cual yo pensaba que a través de mis obras le podía agradar, el hecho que Él me haya sacado de esa condición en la cual yo pensaba que a través de una unión mística con Él, por medio de una meditación trascendental, podía llegar a tener una unión con la divinidad. El hecho que Él me haya sacado de ese concepto equivocado de que absteniéndome de algunas cosas yo me gano su favor, ese hecho es que me vuelve me ayuda a mirar nuevamente a la cruz y decir, no, en la cruz estoy satisfecho, con la cruz estoy satisfecho. Cristo hizo todo por mí, yo no tengo que hacer nada más para ganarme el favor de Dios. El ascetismo es entonces, igual como el legalismo y el misticismo, una piedra en el zapato, no nos deja caminar con seguridad, no nos deja caminar con confianza. Tenemos que confiar en lo que Cristo hizo por nosotros. Y luchar contra las cosas que van tan mal, por supuesto. No somos del mundo. Si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. No debemos amar el mundo, desear el mundo, anhelar el mundo, ni ninguna cosa pecaminosa que desvíe nuestra vista. Pero el hecho de abstenernos de estas cosas, no gustes ni toques, esto no nos va a hacer más santos, hermanos. Lo que nos hace más santos es nuestra confianza férrea en el Señor Jesucristo. Él murió por mí para salvarme, pero Él murió por mí para santificarme también. Y mi confianza cada vez debe crecer mucho más en Él. Y si hay alguna persona aquí que aún no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, es necesario que venga a los pies de Cristo ahora. Porque todo lo que haga para agradar a Dios no tiene ninguna importancia, es completamente inútil, tal como dice aquí. Pero en Cristo está todo lo que el Padre desea. El único que complace al Padre es el Hijo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia a Él oír. Que el Señor nos ayude, nos dé la fuerza también y la gracia para eliminar todo este tipo de cosas que en realidad lo que hacen es distorsionar la verdad y llevarnos a conceptos equivocados de lo que es el cristianismo. El Señor nos ayude. Nosotros necesitamos, por supuesto, su Espíritu y su palabra para seguir avanzando en santidad. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por llevarnos a mirar a Cristo porque en Él tenemos la respuesta. Cuando estamos medio nublados, Señor, en cuanto a saber cuál es el camino y a veces distorsionamos las cosas por nuestros afanes, debemos volver a mirar a Cristo. Y allí se vuelve a aclarar nuestra vista. Gracias por tu palabra. Gracias porque como hemos muerto con Cristo y resucitado con Cristo,
No necesitamos nada más. En Cristo estamos plenamente completos. Señor, bendice a mis hermanos. Llora en el corazón de aquel que aún no llega rendido a tus pies en arrepentimiento y fe. Señor, tú eres el único que puede salvar. Tú eres el único que puede santificar. Y tú eres el único que podrá un día glorificar a cada uno de los tuyos. Gracias, una vez más, te alabamos por Cristo nuestro Señor. Amén.